realmente no se siente representada para nada, y ella dice que hay mucho que hacer. Estamos aquí ya con Liliana Zayas, ex viceministra de la Mujer. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación y por poder venir y hablar de violencia, que es lo que realmente a mí me caracteriza como docente y como ex viceministra, y anteriormente como ex fiscal delegada de la Unidad Especializada de Violencia Familiar. ¿Cómo le digo, Liliana? Le digo... Liliana. Liliana, bueno, Liliana, está bien. sí. Porque, viste, uno realmente no. No, por favor. Liliana, todo el tiempo estamos presentando. Este año más que nunca las mujeres se animan, hay videos, aunque no se animen, alguien vio. Y no sé, uno dice salud mental, la pandemia, los tuvo encerrados, pero no es excusa. No, absolutamente. Y yo creo que que la sociedad se haya involucrado de esta manera también es el resultado de una campaña que desde el Ministerio de la Mujer veníamos liderando ya, y sobre todo se volvió a hacer desde que yo también estuve, que es la campaña Metete. La campaña Metete, que en un principio era podés evitar feminicidios, y en lo que fue el año podés evitar denunciar los hechos de violencia. Es muy importante que la sociedad se involucre. ¿Por qué? Porque es la que puede alertar. Recién escuchaba que vos decías que esto no puede quedar, o decía Lourdes Ostertag, que también la vi, que no podía quedar esto solamente como responsabilidad de la familia, porque a veces es en la familia donde se repiten los modelos que nosotros justamente tratamos de desaprender, que es ese modelo de cultura patriarcal donde hay una desigualdad entre el hombre y la mujer, pero no solamente una desigualdad en un sentido tan textual, sino una desigualdad y asimetría de poder, donde lo masculino está por encima y lo femenino está sometido. Y en ese sentido es que surge, entre otras cosas, ese ánimo de propiedad que entiende el hombre que tiene sobre la mujer. Por eso muchos de estos hechos es importante mencionar que se producen cuando la mujer decide terminar con una relación que puede tener indicios de ser abusiva, de ser posesiva, ¿verdad? Donde la violencia puede ser psicológica, ¿verdad? Donde los mensajes son, vos no hace falta que trabajes, yo voy a ser el proveedor. En esos casos hay muchas mujeres profesionales que dejan sus carreras, se dedican exclusivamente al cuidado de los hijos. El Ministerio de la Mujer venía trabajando también en lo que es una política de cuidados que debe ser compartida. Hoy por hoy todos sabemos que el cuidado está exclusivamente y prácticamente en un alto porcentaje asignado a las mujeres. No hablo solamente de los hijos, hablo de los adultos mayores, de los discapacitados, y mismo eso se ve dentro del sistema de salud, que son mujeres la mayoría que realizan esas tareas. Por eso es importante ese reaprender lo que son los principios de igualdad, que finalmente no responden a ninguna ideología, sino que responden a un precepto constitucional, que es el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Ahora, con este problema de los violentos, que ya hemos visto que la solución no es la cárcel, porque generalmente o salen peor o desde adentro mandan a hacer cuestiones, o sea, terminan de la peor manera. ¿Qué hacer? Porque hoy le preguntamos justamente a Lourdes Ostertag, le decíamos, ¿qué hacer con ese hombre? Pues si la cárcel no es la solución, que esté en la calle tampoco es la solución. ¿Existe un lugar donde se pueda tratar a estas personas? ¿Tiene solución? ¿Tiene cura? Bueno, en primer lugar, no es una enfermedad. Si yo te estoy mencionando de que el problema es un aprendizaje cultural, sin duda lo que hay que hacer es desaprender y volver a aprender la base de la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso yo también menciono que la cárcel tal vez no sea la solución, sino para casos extremos. Hay un principio en el artículo 34 de la ley 5777 que habla de la reeducación de la persona agresora y compromete al sistema de salud también con el Ministerio de la Mujer a trabajar en programas. Y de hecho ya en los tiempos que yo era fiscal penal y así también ya participando como viceministra, se estaba trabajando en el desarrollo de esos programas para que no sean solamente en un orden privado como lo era anteriormente, que tenga un costo, sino que para el propio sistema de salud brinde ese servicio, y yo entiendo que eso está avanzando. Ahora, hoy, bueno, hace años ya cuando Gloria Rubín tenía cuñatulo, fue ministra de la Mujer, una vez nos pedían algunas figuras que escribamos algo cada mes. Sí. Empezaba el mes de enero, una figura, el mes de febrero, marzo. Entonces yo puse, cuando me tocó mi mes, aquí hay algunos tips que seguramente las mujeres tenemos que ir conociendo para detectar al que nos va a pegar después.
¿verdad? Y entonces hoy me decía mi hija adolescente, pero cuando estás enamorada, vos no ves eso. Vos decís, me quiere, mira, me controla, me cuida, no quiere que vaya sola. Sí, es así mismo, por eso hay que empezar desde pequeños. Eso que vos mismo mencionabas, la educación en la casa, los roles que antes eran asignados exclusivamente, no, vos quedate y tu hermana va a sacar la mesa. Y ¿quién iba a la escuela? Se elegía, iba obviamente el varón, ¿verdad? La profesión para el varón, y de ahí venía que era el proveedor, y así sucesivamente. Entonces esos son los estereotipos que mencionaba también Lourdes, los estereotipos de qué es para el hombre y qué es para la mujer, desde lo más insensato, que era el color del moño para el regalo en el baby shower, hasta lo otro que es lo que puede hacer una mujer, y te decían, no, ese no es un trabajo para mujeres, cuando sabemos que un alto porcentaje de la población incluso es jefa del hogar y cumple todos los roles. Por eso es importante primero entender, no es un problema de salud mental, es decir, no hay que tratar como un enfermo, sino que hay que reeducarle sobre la base de los principios de igualdad, una educación en igualdad. Entonces pareciera que se confunde, pareciera que la culpa tiene el alcohol, y muchas veces yo recibía denuncias, decía, fiscala, él solamente es así cuando toma. Y cuando toma los viernes, cuando cobró su platita, si es un jornalero, y entonces llega a la casa, y recuerdo un caso en particular que la mujer llegó, él, y salió, fue a visitar a una amiga. Y eso creó una crisis donde recibió una violencia física brutal, y lo que me dijo, y con un tono imperativo, el aprendido, es que cómo ella va a salir cuando yo llego, si yo llego cansado de trabajar. Y yo le dije, pero ella quedó cuidando a los hijos, pero es obligación. Entonces, esa confusión total en todos los niveles. Pudo haber sido un nivel de educación un poco bajo, ¿verdad? Pero eso se puede replicar en todos los niveles porque no distingue educación, estado económico ni ningún otro tipo de situación. Le voy a decir Liliana también, ¿verdad? Por favor. No, me quedé pensando un poquitito lo que estaba diciendo, que a los hombres hay que deseducarlos y volverlos a educar. Cosa que me parece que va a ser un poco difícil a esta generaciones perdidas, ya tenemos, generaciones ¿no? perdidas. Lo que sí se tendría que hacer es educar a los chicos, como decía Pelusa. Ahora, ¿cómo hacemos para meterle el chip al chico si el grande ya no tiene el chip puesto, ¿verdad? También Pelusa mencionaba el tema de que están las agresiones, etcétera, etcétera, y ella dice, bueno, sí, me quiere, por eso me pega. Pero ¿y qué pasa con las mujeres que están siendo garroteadas y que se callan la boca porque no tienen a dónde ir? Porque no se quieren quedar en la calle, porque no se animan a agarrar a los hijos, irse a dormir bajo un puente porque el marido es el que... Una vida de infierno, Jorge. En primer lugar, reconocerse víctima de violencia puede llevar, según Naciones Unidas, 8 años y medio. Y más aún a un nivel de educación formal alto. Es decir, una mujer graduada, universitaria, gerente, ministra, es decir, con cualquier cargo elevado, aceptar que es víctima de violencia es muy difícil. Por eso es que pareciera que ataca a los sectores más vulnerables social y económicamente. En segundo lugar, una vez que se hizo la denuncia, el acompañamiento. Por eso es muy importante que la sociedad se involucre, que la vecina llame, que la amiga cuente, que la profesora relate, sobre todo porque la violencia también puede ser sexual, y en esos casos, cuando se producen en niñas y adolescentes, el rol que cumplen los docentes es muy importante. ¿Por qué? Porque ser víctima de violencia da dos sensaciones principalmente: miedo y vergüenza. Y es por eso que cuando uno va a investigar un hecho de violencia, tiene que tener lo que nosotros denominamos perspectiva de género. Tiene que saber que esa víctima se va a retractar si no está apoyada, si no está acompañada, y que probablemente el día del juicio esté al lado de su agresor y no al lado del Ministerio Público. Yo escuchaba que hablabas de una víctima que se le clavó con un cuchillo en el ojo. Yo tuve un caso cuando yo era fiscal que después me gustaría relatar. En el caso de las instituciones que no funcionan, porque una de las víctimas relataba en un mensaje, fui a la comisaría, me dijeron volver el lunes, fui a la fiscalía, me dijeron volver el martes, fui al juzgado de paz, volver el miércoles, y no hay un martes, volver el lunes. ¿Qué pasa con estas instituciones cuando uno va con la denuncia
y no se lo toma en cuenta. ¿Qué Y un hacer? hecho muy similar ocurrió a fines de diciembre del año pasado, lo que motivó que yo, en el tiempo que era viceministra, convoque a una reunión de representantes técnicos de lo que se llama por la ley el Sistema Estatal de Prevención de Violencia contra las Mujeres. Y estuvo la Fiscalía, estuvieron fiscales operativas, la doctora Nancy Salomón, Susana González, estuvo el Poder Judicial en representación de la Secretaría de Género, en fin, estuvo la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y nosotros, y ahí concluimos que teníamos que hacer una nota dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, justamente por esa capacitación que hay que reforzar en los operadores de justicia, en la Policía Nacional, en los juzgados de paz. ¿Por qué? Porque estas son cuestiones urgentes, no pueden tener demora. Todos nuestros protocolos, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, exigen que sean personal de turno. Ejemplo, fiscal de turno, defensor de turno, que esas primeras 24 horas, si el hecho ocurrió, qué sé yo, en Barrio San Vicente y la denuncia ingresa en San Lorenzo, ¿por qué? Porque salió corriendo de la casa y fue a la casa de algún familiar, el fiscal de San Lorenzo tiene que tomar la denuncia, hacer las primeras diligencias urgentes y luego remitir al fiscal competente. Ahí quiero parar, Liliana, un segundo. Es un placer escucharla, ¿verdad? Sí. Es para callarse, pero ¿cómo hacer que esta mujer que logra tomar fuerza, que se escapa, que sale y que va a hacer una denuncia, sea tratada como debe ser y escuchada? Por eso es muy importante, y hablábamos en esa reunión, de que la Fiscalía, el Juzgado de Paz y la Policía Nacional inmediatamente comunique al Ministerio de la Mujer. Porque en el Ministerio de la Mujer hay un equipo técnico fantástico que es, por un lado, la línea 137 y por otro lado los servicios de atención a las mujeres que se conoce como SEDAMUR, donde hay un equipo de psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales especializadas, que ese es el trabajo, acompañar a la víctima, contenerla, empoderarla para que se anime no solamente a hacer la denuncia, sino que acompañe todo el proceso que es la denuncia y recuperarla en su autonomía. Porque ¿qué es lo que pasa con esta mujer que generalmente tiene varios hijos? Ella es la que tiene que salir, la que tiene que esconderse, la que tiene que ver dónde el niñito va a seguir estudiando. Ella tiene que cambiar absolutamente toda su vida. Pero hay algo aún más grave. Cuando se hace todo el proceso, ¿verdad? Pongamos que actúa bien la Fiscalía, actúa bien la policía, inmediatamente el juez de paz ordena la medida de restricción, una exclusión del hogar, todo salió perfecto. Y el control de esa medida depende nuevamente de la Policía Nacional. Y tuvimos casos de feminicidio donde no respetó la medida. Hubo un caso creo que en Santaní, y inclusive entró al colegio donde ella era docente y la mató frente a todo el alumnado. Sí. Y para eso hay que entender el concepto de propiedad que tiene el hombre y la tolerancia que hubo tanto tiempo a que haga lo que quiera. Esa orden de alejamiento, de restricción, es de cumplimiento imposible. No existe, la policía no puede cumplir con eso. Se sigue planteando y hemos visto un montón de casos de la mató, tenía orden de restricción, la mató, tenía orden de restricción. ¿Qué hacemos? Y asimismo, bueno, dos cosas. Sí. Uno, yo justamente mencionaba la necesidad de fortalecer estas instituciones presupuestariamente, pero con un presupuesto dirigido a estas políticas públicas, porque si no, hay una ley perfecta, hermosa, a colores, pero si no van acompañada de un presupuesto que la misma ley exige, la 5777, entonces es como vos decís, de cumplimiento imposible. Sí. Había otra línea que era el uso de las pulseras electrónicas. Exacto. También quedó ahí, ¿verdad? No sé en qué etapa de la discusión, pero si me preguntás, yo pediría que la policía especializada en hechos de violencia contra las mujeres sea multiplicada, una división especializada que se aboque exclusivamente a eso. ¿Qué pasa? Hay un número significativo de divisiones especializadas que también con los cambios de comandante de repente van también cambiando jerárquicamente. Entonces, ¿quiénes atienden estos casos? La comisaría jurisdiccional, que no siempre tiene una preparación para la atención, sí, y pueden ocurrir estos casos, o el no control de las medidas de protección. Si no, le dicen, ¿vos estás segura de lo que querés hacer? Y después, ¿dónde te vas a ir? Y después, ¿quién le da de comer a tu hijo? Pensá que bien lo que vas a hacer, por favor.
Hay O al tantos que la están revés. por matar. O al revés, el propio entorno familiar dice, y bueno, déjanos más porque después se va a arreglar otra vez. Sí. Por esa dependencia económica Claro. o la dependencia emocional, que es aún peor. Pero hay albergues, eso nomás también quería Sí. mencionar antes, Están porque me funcionando. parece, sí, perfectamente. El Ministerio de la Mujer tiene un albergue para mujeres víctimas de violencia en la ciudad de Villa Lisa y también tiene otro albergue en Curuguatí. Y tenemos un albergue también, me queda todavía el tenemos, de trata de personas. A ver si... Sí, no, yo le quería consultar porque al principio de la entrevista usted dijo que es una cuestión de reaprender. Y en este momento, 2021, ¿dónde reaprendemos? Porque ahí está la frase que dice, la casa es la primera escuela que tenés, pero si en la casa no está esa cuestión bien formada, ¿dónde se reaprende en este momento, 2021? Mucho trabajamos con la necesidad de que el Ministerio de Educación asuma la responsabilidad de esa reeducación también y de que en su currícula figure que es la educación en igualdad. Sabemos que es una lucha diaria. ¿Por qué? Porque también quieren confundir a la sociedad diciendo que educar en igualdad responde a otros factores. Y es un mecanismo de desinformación. Pero yo creo que en el momento que cada ciudadano entienda de lo que estamos hablando, no estamos hablando solamente de un aprendizaje, sino de salvar vidas. Y sobre todo a más de la mitad de la población que somos las mujeres. Liliana, sobradamente ya los medios hemos comunicado por qué salió del Ministerio de la Mujer. Yo no quiero perder tiempo en eso, ya está. Lo que me parece que hay que rescatar los últimos segundos que nos quedan, hablar a esa cámara y hablar a esta mujer que está sufriendo en este momento. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué puede hacer? ¿A dónde debe ir? Que hay ayuda, yo le sugiero que vaya al Ministerio de la Mujer, yo le voy a dejar acá Pelusa, pero si hay una urgencia, llamen al 137, una línea de 24 horas del Ministerio de la Mujer. Y donde van a ser atendidas. Se me fue la voz. Entiendo. Hay agüita. Hay agüita. Hay agüita. Ah, gracias. El 130, claro, porque muchos dirían, pero si ella renunció, Sí. Sí. entonces yo voy a tener respuesta. No caigas, no bajes los brazos, sé fuerte, mantenete, priorizate, sé feliz, tratá de salir de ese yugo tremendo. Agarrá a tus hijos, pedir ayuda a una amiga, a una prima, a una vecina, pero no permitas que tus hijos queden huérfanos. Una mujer de las tantas, cuando yo ingresé al Buen Pastor para hacer entrevistas, me dijo, ella terminó matando al marido, que le había golpeado durante 30 años. Y yo le dije, ¿qué va a hacer cuando sale del Buen Pastor? ¿Qué quisiera hacer? Y me dijo, yo no quiero salir, yo estoy feliz acá adentro. Yo viví 30 años de angustia, yo tengo miedo a salir. Ella quería vivir en el Buen Pastor porque fue más feliz que afuera. Imagínate el Imagínense, infierno que era Liliana, su vida. El infierno que era su vida. la angustia y el infierno que vivió. Y realmente me estremece la Sí. piel, le digo con toda una honestidad. Es un trabajo que hay que hacer con la mujer víctima de violencia para que no vuelva a caer y no vuelva a repetir ese patrón de la violencia. Yo le quiero decir que no está sola, que habemos muchas, que hay un equipo de funcionarias en el Ministerio de la Mujer excelente, comprometido, empoderado y que les va a ayudar. Y que ojalá podamos fortalecer aún más y que hay centros regionales que no está centralizado, incluso está Ciudad Mujer. Liliana, que rápido estén en algún puesto en donde nos pueda ayudar directamente y mucho. A mí los derechos humanos de las mujeres me acompañan donde estoy, Pelusa, no importa si estoy en una función pública o estoy en mi casa, porque ya es un compromiso personal. Así que cuenten conmigo, desde donde esté, yo estoy para ayudar. Gracias, Liliana.